les va? Muy buenas tardes. Abrimos este espacio para tratar uno de los problemas más complejos que tiene la sociedad hoy en día, las adicciones. Y aquí hablamos de la necesidad, de la dependencia hacia una sustancia, una actividad, una relación que genera satisfacción a la persona que la padece. Así que admitimos ya de entrada varias fuentes para esa adicción. Hay un panel muy calificado de distintas referencias que tienen que ver con adicciones a la comida, adicción al sexo y adicción a las sustancias, que es la especialidad del doctor Luis Ferriño y por el cual nos acompaña desde hace tantos años aquí en Plan A. Doctor Ferriño, bueno, a las puertas de un congreso de adiccionología, para tratar este tema, podemos plantear de entrada cuál es el origen de una adicción, por qué se presenta en una persona. Buena pregunta, tenemos de arranque. Para un rato largo con eso. En general es pluricausal la problemática, tiene que ver con un montón de cuestiones que hacen a la persona, sí, al medio ambiente, inmediato, al medio ambiente social, cuestiones de tipo familiar. Es decir, no es que uno se va a dormir un día y se levanta al día siguiente y dice yo he decidido ser un adicto, sino sí, que hay un montón de cuestiones que se van planteando a través del tiempo, hay cuestiones que tienen que ver con la estructura psíquica, digamos, de cada persona, y todo esto va confluyendo a lo que le tenemos que agregar hoy, la amplísima disponibilidad de drogas. Yo hablo de sustancias, podría hablar de todos los otros temas porque todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? La amplísima disponibilidad y después la banalización de los problemas. Claro. Es decir, hay, y en esto tiene un rol muy importante los medios de comunicación. Se ha banalizado el problema. Hoy uno prende la televisión, se pone a ver una novela y dicen vamos a tomar la jarra loca, vamos a fumar marihuana, vamos a consumir cocaína. Es decir, está muy banalizado. Está emparentado con el éxito, con la euforia, con el ser otra persona, avasallador, que el mundo se rinde a los pies de uno, claro, a través de ingerir ciertas sustancias, ¿no? Esa es, digamos, alguna. Otras son para evadirse, para escaparse de la realidad. Claro. Para vivir un mundo de ficción. ¿Y todas tienen un mismo origen cuando hablamos de la adicción a la pornografía, adicción a la comida, adicción a las drogas? ¿Hay un mismo origen? Todo tiene que ver con los mecanismos de recompensa que se van armando en el cerebro. Es decir, y cada cosa produce una recompensa diferente. Después hay caminos que son muy similares. Por eso, por ejemplo, quien no consume droga, deja de consumir droga, no puede volver a consumir alcohol. Es decir, porque hay caminos que son muy, muy similares. Se ha demostrado ya que van por los mismos circuitos cerebrales. Claro. ¿No? María Eva Ferriño es psicóloga, directora de la Asociación Nazaret. ¿Todo esto tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, las adicciones, de una trampa? María Eva. Sí, algo de eso es lo que hay. O sea, es como que hay una sensación de vacío. Ajá. Que inagotable, que hay que llenarlo, y bueno, cualquier conducta que sea reiterada y que se tenga que aumentar, o cualquier ingesta que se tenga que realizar, hace que la persona, o sea, se sienta feliz por un ratito y después tenga que seguir aumentándola. O sea, ¿por qué? Porque es una forma de llenar un vacío que no digamos, inagotable, que no tiene relación con eso. O sea, la felicidad pasa por otro lado, por tener un proyecto de vida por ahí, ¿no? Y bueno, no. ¿Cuáles son las adicciones más comunes, María Eva? En general, o sea, hoy lo que más se consume son las drogas legales. Sí. O sea, vamos a ser realistas, los problemas más graves son con el alcohol y con el tabaco. Y bueno, y le siguen atrás las drogas que más se nombran. Claro. Por ejemplo, la marihuana, la cocaína, todo lo que sean las pastillas también. O sea, todo lo que es pastilla también es un tema aparte de consumo. ¿Y cuando estamos en presencia, qué signos nos dan la pauta de que estamos en el comienzo de una adicción? Nadie, o sea, como decía mi padre, nadie es, los doctores, o sea, Ferriño, somos una padre familia con vos. Nazaret es una familia con vos. Nadie se hace adicto de la noche a la mañana. Empieza con un consumo problemático en un momento. O sea, cuando empieza a probar, ya empieza el camino de consumo problemático, que se va haciendo, o sea, esto de, como es tan corto el sistema de placentero que se genera, hay que aumentar la cantidad de dosis o la cantidad de conducta para lograr de nuevo el placer. Ahora, ¿no? pero la inmensa mayoría, en una reunión social, en el fin de semana, tiene el alcohol como un elemento de disfrute con amigos, con la familia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo pasamos de escala?
y tiene que ver con un montón de cuestiones que se van generando de aceptaciones o no de pérdidas y de negación de la problemática, o sea, y de mecanismos de idealización del control de la situación. Sumado a que se empieza, o sea, que se encuentra recompensa en eso. No vamos a decir que no hay una situación placentera, sino que hay una situación placentera y que se vuelve a intentar repetir y donde se va haciendo como una visión de túnel o un foco solamente en esa relación. También se da con la relación con la tecnología. Claro. O sea, todo lo que sea... Cuando hablas de tecnología, de todo, celular, computadora, claro, tablet, estar permanentemente pendiente de una sola conducta. Eso es una adicción. Eso ya es una adicción. ¿Y a qué edad puede comenzar, Luis, una adicción? ¿A qué edad se presenta? Hoy por hoy nosotros estamos viendo gente cada vez más joven con problemáticas que tienen que ver con sustancias. Ni hablemos de la tecnología, porque lo de la tecnología ya viene gravísimo porque viene con chicos muy, muy chiquitos, a los cuales uno los ve, ¿no? Con el celular, tac, 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 tac. Es decir, que estamos hablando de drogas, nosotros estamos hablando de ver chicos de 12 años, 11 años, con ya historia de consumo. Es decir, que vienen a consultar con historia de consumo. Y de consumo no solamente de alcohol, sino de alcohol y pastillas, o de alcohol y marihuana, o de alcohol y cocaína. Esto Llevados es lo que por estamos padres, viendo hoy. Luis. Esto es como, a ver, en la adicción a la tecnología sí. En lo que tiene que ver con otro tipo de adicciones, creo que hay un rol de los padres, pero un rol de ausencia, que es una cosa diferente. Es decir, si yo tengo un chico que tiene 8 años y que está todo el día sentado en la computadora, y después seguramente el doctor se va a referir a este tema, y no me fijo, si está mirando pornografía y un chico de 9 años se me convierte en un adicto a la pornografía por televisión, por la computadora, por internet, estoy ante un problema grave. Digo, el problema tiene muchas aristas. Problema grave porque va a ser difícil desarraigarlo de esa situación. Claro, es un problema muy complejo, por esto que decía María Eva, del tema del placer, ¿no? Claro. Por eso yo cuando escucho que plantando marihuana en Uruguay van a resolver el problema de las adicciones, ya a esta altura del partido casi diría que me causa dolor, porque los problemas complejos no tienen soluciones fáciles. Los problemas complejos tienen soluciones complejas. Tanto se habla de la marihuana y se la indica también como una droga de iniciación, y en esto ha habido un intenso debate. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Se mantiene como en los últimos años? ¿Quienes la niegan? ¿Quienes dicen sí es la puerta de entrada a adicciones más duras? ¿Cuántos de estos debates hemos tenido en este programa con gente que piensa distinta a lo que pensamos nosotros? La marihuana por disponibilidad es una droga de comienzo. Claro. Después del alcohol, digamos, ¿cierto? Como los psicofármacos son una droga de comienzo en la casa, porque los chicos tienen acceso al botiquín. Hay que ver qué es lo que uno tiene en el botiquín. Por eso yo digo siempre, hasta dónde nosotros exculpamos a la familia de esta problemática. Porque ahora se la queremos poner a la escuela. Estaba el otro día discutiendo, porque me decían, va a haber un plan para las escuelas. Los chicos están 4 horas en la escuela, los que están escolarizados. Claro. Que no son muchos. La mayor no son parte del tiempo o en casa o con los amigos o en la cuadra o en el club. La responsabilidad, si el chico está 4 horas en la escuela, 20 horas son responsabilidad de los padres. Y los padres no pueden seguir mirando para atrás. Bueno, hay un mensaje, porque ya la gente se sube al Facebook, a Twitter y ve el tema y pregunta: Emma, madre, creo que mi hijo de 17 años se droga. ¿Cómo debo actuar? Creo. Aquí hay una falla de comunicación, evidentemente, no hay un diálogo. ¿Qué le respondes, María Eva? ¿Qué conductas son visibles para un adolescente? Bien, hay indicios que siempre tenemos que tener en claro, porque si no se tocarían con el tema de la adolescencia, que tienen que ver con la minimización del problema de la droga. Conductas, ¿cómo sería un ejemplo? ¿Qué por ejemplo, decir, no, pero no es tan así, no hace tan mal, o sea, ese tipo de cuestiones. Ya se le va a pasar. Claro, no es mi amigo, pero no tiene problemas, o sea, ese tipo de cuestiones que plantea por ahí el chico, que lo tiene que tener, lo tiene que tomar y se tiene que alertar el familiar que quiera hacerse cargo, porque nosotros ya cuando hablamos de familia podemos hablar familias complejas. ¿Y qué es hacerse cargo en esa situación? Cuando uno percibe que ya hay este tipo de conductas y un encierro y un silencio y no querer hablarlo, ¿cuál es el rol del padre? Hay que afrontarlo y hay que consultar con un especialista. No solo alcanza
el consejo, el sentar al hijo, el padre y el hijo. No, porque, ustedes lo pueden demostrar con hechos, con porque hay testimonios. trampas en el diálogo. Hay una tendencia que se va generando, o sea, siempre todos ante una situación choqueante, ¿qué hacemos? Primero intentamos negarla. Entonces, esa situación, ese intento de negación, se va a caer en la trampa de minimizarlo al problema. Claro. Y después nos llegan, como nos está pasando actualmente, chicos que adolescentes, que hace 5 años que están consumiendo, por ejemplo, pura y exclusivamente marihuana, que ya tienen un alto deterioro en todo lo que es lo comportamental y destrucción de los vínculos familiares, que los trae cuando ya o le rompieron toda la casa y no hay que llegar a ese estado. Vamos a hablar de los tratamientos. ¿De qué depende el éxito para tratar una adicción? Estamos hablando de sustancias, pero trasladamos esto, se ha dicho que todas las adicciones tienen el mismo origen. Hemos planteado la adicción al sexo. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuándo una persona, cuáles son los síntomas de estar frente a una adicción al sexo? Se lo planteamos a la especialista, Silvana Saboini, psicóloga, presidente de Ares Rosario, sexóloga. ¿Cuándo estamos frente a una adicción al sexo? ¿Qué comportamientos se manifiestan? Bueno, mira, ante nada quiero aclarar que el DSM-5, digamos, la última versión del nomenclador internacional de los trastornos mentales, no incluye la categoría de adicción al sexo como tal. Ajá. Eso es una anécdota. No, en realidad pues yo creo que cualquier comportamiento que, como mencionaba el doctor, digamos, cualquier comportamiento capaz de activar el haz de la recompensa en el cerebro, que es dopaminérgico, digamos, que es lo que produce el reforzamiento de esa conducta, cualquier comportamiento con esas características, y ya nos va a hablar él respecto a la alimentación también, es susceptible de considerarse adictivo en tanto sea compulsivo. ¿Y cómo lo encuadrarías dentro del sexo? De una adicción ahí al está sexo? la diferencia, digamos, tanto en cualquier orden de circunstancias, entre lo que es el uso, el abuso y el uso compulsivo, o el comportamiento compulsivo, es decir, la búsqueda que en realidad, fíjate, vos arrancaste hablando de que es algo que produce satisfacción a la persona que realiza la acción. Bueno, no. Justamente ahí tenés una clave, es decir, la actividad sexual realizada compulsivamente en realidad no es que genera placer a la persona, sino que es un alivio de un dolor psíquico. Lo busca, pero porque su recompensa es el alivio del dolor psíquico que en este caso a través de la actividad sexual compulsiva logra relajarse. Muchas veces se agravan los síntomas de adicción al sexo, digamos, en situaciones de mucha ansiedad, de mucho estrés. ¿Solo en actividad o también en pensamiento, aquella persona que está...? En fantasías. Cuando yo digo actividad, me refiero a no solo al encuentro entre dos personas o más o lo que fuere, sino a comportamientos y fantasías. Las fantasías sexuales, los pensamientos, la ideación respecto al sexo, el tener en la mente, digamos, esa idea, también es parte, digamos, de lo que se considera comportamiento sexual. ¿Qué le pasa a aquella persona que lo padece, Silvana? Mirá, y que yo creo que ni lo consulta, lo lleva por años como una carga, lo vive así. ¿Qué situación padece? Mirá, la palabra padecimiento es clave acá, porque vos antes le preguntabas a ellos cuál es el parámetro. Y hay siempre una confusión más cuando se trata de sexualidad, de pensar que tiene que ver con la cantidad. De si es hipersexuada una persona. No, uno puede tener un nivel altísimo de deseo, un nivel de actividad sexual muy importante y no ser una adicción. Pero si esa situación la acompaña en el día, en el trabajo, pensando... Si esa situación interfiere en otras áreas de tu vida. Es el parámetro. No cuánto sexo tenés, o cuánto usas internet, o cuánto trabajas, sino cuánto de este comportamiento que no podés dejar de hacer, pese a que sepas las consecuencias adversas para tus vínculos, para tu relación laboral, etcétera, cuánto de esto no lo podés evitar, pese a ser consciente y empieza a interferir con los otros órdenes de tu vida. Si vos perdiste una relación valiosa, significativa de pareja, o tenés un problema con tus hijos a partir de encuentros sexuales compulsivos, tenés un problema. El adicto al sexo, ¿qué predomina, mujer o hombre? En general, los autores que hablan de actividades de conducta sexual compulsiva, que insisto, no hay acuerdo en esto, pero los que hablan de adicción al sexo marcan una prevalencia en los varones en general. Digo, ¿tiene alguna vinculación con la conducta del violador o no?
el adicto al sexo? Mira, la violación... ¿Estamos frente a una patología que puede derivar en un delito? No necesariamente. La violación en realidad se considera un acto de violencia, no un trastorno sexual. Bien. Estamos hablando entonces del trastorno de aquel que busca compulsivamente el sexo. Claro. Pero sin llegar a la agresión. Claro, la violación en sí no es una alteración sexual, es un acto de violencia, bueno, solo que involucra aspectos de comportamiento genital, más bien dicho así. Pero bueno, digamos, el parámetro, ya te digo, está en cuánto interfiere con... Tal cual. Bien, Silvana, y volveremos con los tratamientos, porque también tenemos al doctor Peláez, Juan Manuel Peláez, que es médico, especialista en nutrición, y cuáles son las conductas adictivas con respecto a la comida, en una sociedad en la que crece la obesidad, los trastornos alimentarios. ¿Cuáles son esas conductas? ¿Cómo podemos delimitarlo, doctor? Bueno, uno de los principales problemas es cuando el paciente viene y plantea de que no puede parar, ¿no? ¿Y por qué no puede parar? ¿Qué lo llevó a esa situación? Hay algunos alimentos, y para no rotularlos como los malos de la película, pero hay algunos alimentos, porque esto, como dijo antes el doctor, es multicausal. Ajá. Hay algunos alimentos, por ejemplo, los hidratos de carbono refinados, las harinas precisamente, o el queso, o los dulces. Que liberan este circuito, o sea, activan este circuito de recompensa, liberando dopamina, y obtiene el paciente en una situación de estrés, de angustia, aburrimiento, una sensación de placer que es mucho más efímera que con otras sustancias. Porque una vez que el paciente lo termina de comer, de consumir, se agota. ¿Y cómo sería esa manifestación, esa conducta? ¿Comer a cualquier hora? ¿No poder parar de comer, como dijiste? ¿Qué es lo que ves habitualmente en esta adicción a la comida? Hay diferentes patrones de acuerdo al estímulo también, ¿sí? De acuerdo a cada alimento. Por ejemplo, los dulces está más limitado en el día, en un momento determinado, y generalmente está asociado lo que yo llamo asociaciones ilícitas. Digo, te armaste el ambiente, a tal hora, mirando una película o buscando ese momento de soledad, ahí consumís, por ejemplo, el dulce o el alcohol, otra de las cosas que mencionaban antes. Las harinas, en cambio, aparece generalmente como un picoteo a lo largo de todo el día y en ambientes laborales o en ambientes donde necesito por un momento escaparme. Claro. Siempre alguien trae o una factura o un bizcochito, y generalmente todo aquello que se come con la mano no se le puede establecer una medida. ¿De aquí hay un paso a trastornos como la bulimia y anorexia, Juan Manuel? No necesariamente, Sí hay pacientes que comienzan, por ejemplo, con una dieta restrictiva, quieren sacar, por ejemplo, todas las harinas, los dulces, comer muy poco, sostenerlo en el tiempo, obtienen una gratificación en esa balanza que va marcando un número menor, acompañado de un trastorno de la imagen generalmente, y que pueden terminar encontrando un goce en eso, y los que viven a dieta, ¿no? Eternamente, y pueden llevarlo a un estado a un cuadro de anorexia. Sobre todo se dan los adolescentes. No así la bulimia está más bien asociada con otros factores, familiares, generalmente está asociado con conflictos y con lo que decía antes el doctor al principio, ausencia, la falta de la presencia de los padres, ¿no? Hago un corte aquí porque tenemos que ir a la pausa, pero bueno, hemos brindado un panorama de cómo se desarrollan, cómo se manifiestan estas conductas adictivas. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Qué se hace cuando se plantea o se presenta una adicción de las que estamos describiendo aquí? ¿De qué depende el éxito? ¿Se curan definitivamente? ¿Hay diferencias entre unas adicciones y otras? ¿Cuál es la experiencia de los profesionales que nos visitan hoy? El mundo de las adicciones, y en instantes también preguntas de los televidentes. Brevísima la pausa, ya retornamos con más Plan A. Te vas a dar a la fidelidad.
total